buenas tardes, abogada Yarini Conopoina. Mi nombre es Fabricio Romero de Nava Tegrero, representante y expositor del grupo número 4, integrado por Bianca Tomalá, Wendy Pérez, Joy Cedeño, Augusto Fernández, Soraya Malavé, Joana Saavedra, David Balón, Alexis Mota, Justin Yagual y John Matías, y mi persona. El tema que nos tocó exponer a nosotros habla sobre la teoría ecológica de Carlos Cosio. Vamos a ver en esta exposición una introducción general, algo sobre Carlos Cosio y el contexto histórico en el que se vivía, una breve biografía de Carlos Cosio, sus influencias, tanto jurídicas como filosóficas para sus obras, el contexto histórico que en ese momento se vivía para el desarrollo de su teoría, los fundamentos de la teoría ecológica, la definición y los principios básicos de la teoría y diferencias de otras teorías jurídicas contemporáneas. También veremos lo que es las normas jurídicas y también daré algunos datos extras sobre cómo Carlos Cosio se influenció por otros filósofos para crear al final la teoría ecológica que hoy la conocemos. La teoría ecológica de Carlos Cosio representa una de las contribuciones más innovadoras y sería una de las más innovadoras y originales en el campo de la filosofía del derecho en el siglo actual, y en el siglo XX. Esta teoría nos introduce a una perspectiva centrada en el sujeto más que todo, en la persona, refiriéndose de manera que se entiende la relación entre el derecho y la experiencia humana. A lo largo de esta exposición se explorarán todo lo que es el contexto histórico de Carlos Cosio y cómo se influenció. A continuación, una breve biografía de Carlos Cosio. Carlos Cosio nació el 3 de febrero de 1903 en San Miguel de Tucumán, Argentina, y falleció el 24 de agosto de 1987 en Buenos Aires, igual Argentina. Fue un destacado jurista, filósofo del derecho, conocido principalmente por desarrollar la teoría ecológica del derecho. Cosio se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde más tarde se convertiría en profesor y decano de la Facultad de Derecho misma. Su obra más que todo se caracterizó por profundizar la intersección entre la filosofía y el derecho. Cosio fue influenciado por diversas corrientes filosóficas y jurídicas, entre ellas se destaca el fenomenología de Edmund Husserl y la filosofía existencial de Martin Heidegger. También tuvo una fuerte influencia de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, de lo que ya habíamos hablado en algunas clases anteriores. Aunque de Hans Kelsen no se apegó mucho a su teoría, ya que se distanció mucho al ya empezar a desarrollar su propia teoría. También recibió mucha influencia de la sociología del derecho y de la teoría de la interpretación jurídica. Hablando del contexto histórico y académico en el que se vivió la teoría y cómo se fue desarrollando, su teoría durante una época, empezó en una época de intensos cambios sociológicos y políticos en Argentina y a nivel mundial. En la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por dos guerras mundiales, la Gran Depresión y una serie de revoluciones y movimientos sociales que se vivían en aquella época en Argentina. Este periodo vio la emergencia de movimientos políticos como el peronismo y una serie de reformas universitarias que, más que todo con esas reformas, buscaban modernizar y democratizar la educación superior como ahora la conocemos, o la universidad. En este contexto, Cosio buscó una teoría jurídica que pudiera responder en ese tiempo y en ese contexto a la complejidad del desafío de sus tiempos, tanto en el derecho como en las demás teorías que se contrastaban. La teoría ecológica de Cosio se centraba en la idea de que el derecho no puede entenderse plenamente sin considerarse la subjetividad del individuo. Cosio nos hablaba de que el derecho es una ciencia del comportamiento y la interferencia intersubjetiva. Lo que significa esto que
que las normas jurídicas deben ser más que todo interpretadas a partir de la experiencia del sujeto y las percepciones de la persona o cómo lo viven las personas en ese mismo tiempo. También se basa esta teoría en la premisa del ego y el sujeto. El sujeto también se centra en la comprensión del fenómeno jurídico. A diferencia de otras obras que se vivían en ese tiempo, la teoría del derecho de Kelsen, que aboga por una separación estricta entre el derecho y la moral, y la teoría de Cosio, que enfatiza la conexión entre el derecho y la experiencia subjetiva del individuo, se diferencia de las teorías positivistas y normativistas al poner el foco en el sujeto, más que todo, centrarse en la persona misma y no en las normas, serían normas abstractas o estructuras objetivas del derecho. En el concepto del ego, de la teoría egológica, tenemos la definición de lo que se refiere a que el ego es el sujeto en concreto. El individuo sería un individuo, una persona que experimenta el derecho en la cotidianidad. Este concepto se deriva de la fenomenología, donde el ego es visto como el centro de la experiencia y la acción. También entendemos que es tan importante el sujeto para la interpretación del derecho que Cosio sostiene que para interpretar correctamente las normas jurídicas es esencial considerar la perspectiva en la que el sujeto interactúa con ellas. También tenemos que las normas jurídicas no tienen un significado independiente de lo que vive el sujeto y la aplica. La relación entre el sujeto y la norma jurídica, tenemos que la norma jurídica se entiende como una guía para que la conducta adquiera pleno sentido, solo en el contexto de que las interacciones humanas concretas no tienen sentido por sí solas. La norma es vista también como una herramienta para regular la conducta intersubjetivista y la interpretación que debe incluir necesariamente la perspectiva para que el ego tome vivencia, digámoslo así. La norma jurídica podemos verla también desde una perspectiva egológica, ya que Cosio la interpreta como... Cosio quiere ir más allá de lo que sería un texto literario y considera, para crear la teoría egológica, se consideran las circunstancias, los contextos y cómo se aplicó en ese tiempo, en ese mismo contexto, el derecho. Esto implica que en un enfoque hermenéutico donde se analizan cómo los sujetos entienden y cómo viven en su vida diaria o en una manera más cotidiana. La perspectiva egológica lleva a una comprensión más dinámica, flexible, más amena con lo que es las leyes. Un ejemplo práctico es la aplicación de la teoría egológica en la parte de la subjetividad del individuo. Por ejemplo, en un caso de legítima defensa, podríamos tener que la interpretación egológica podría considerar más el estado emocional y la percepción de la amenaza del individuo en el momento del acto. Como la teoría egológica conecta con el derecho y la experiencia vital del individuo afirma que las normas jurídicas solo pueden entenderse completamente cuando se consideran las vivencias de las personas, más que todo también la subjetividad de los individuos. Cosio tomaba como la experiencia subjetiva no solo es importante para la interpretación del derecho, sino también para su creación. Las leyes deben reflejar las realidades, las necesidades de las personas que están destinadas a servirlo. Las principales críticas que tuvo la teoría egológica fue que puede llevar a una excesividad subjetiva en la interpretación del derecho, lo que podría amenazar a la certeza y la predictibilidad jurídica. Otros críticos argumentaron que la teoría egológica era demasiado abstracta y no tenía una forma concisa en sí, y era difícil aplicarla a la práctica judicial diaria. Los seguidores de Cosio también respondieron a estas críticas argumentando que la teoría egológica no elimina la objetividad del derecho o que el derecho sea más directo,
sino que la enriquece al incorporar la dimensión subjetivas y sostiene que esta perspectiva permite una interacción más humana y más justa con el derecho. En la actualidad existe un debate entre la teoría ecológica con el derecho contemporáneo. Este debate se centra en que algunos académicos y juristas consideran que sigue siendo una herramienta valiosa para entender y aplicar derecho, y otros la ven como una teoría contemporánea que enfoca más tradiciones. Hablamos también de la influencia que tuvo la teoría ecológica en lo que ahora conocemos como el derecho latinoamericano y cómo impactó y qué legado dejó la teoría ecológica para nosotros que estamos estudiando derecho. Esta teoría ha tenido un significado y una fuerte influencia en el derecho latinoamericano, especialmente en países como el nuestro, Argentina, México, que ha inspirado a numerosos juristas y académicos. Tuvo como principal contribución la teoría ecológica, la filosofía del derecho, que se enfoca más centrada en el sujeto y ofrece una alternativa a las teorías normativistas y positivistas que en este tiempo predominan. Hoy en día la teoría ecológica sigue siendo relevante en el campo de la interpretación jurídica y también en lo que sería en la teoría del derecho. Nos da un enfoque que enfatiza más la importancia de la experiencia, cómo vivió el sujeto en ese tiempo la ley y cómo la experiencia humana en la comprensión y la aplicación del derecho sirvió para llegar a esa conclusión. Como conclusión podríamos tener que la teoría ecológica de Carlos Cosio representa una de las contribuciones más innovadoras y profundas a lo que se lleva a la filosofía del derecho. Se centra en el análisis jurídico de la experiencia subjetiva del individuo. Cosio nos da a entender una perspectiva que complementa y enriquece las teorías jurídicas tradicionales. Vemos que su legado nos está influenciando en debates contemporáneos sobre la interpretación y la aplicación de lo que ahora tenemos en derecho. La teoría jurídica, la ecología jurídica de Cosio no se queda solo en estas 15, 20 minutos que expusimos. Es tan rica en detalles que vale la pena explorar y profundizar un poco más. A continuación tengo unos datos extra de cómo algunos filósofos influenciaron en la ecología de Carlos. Tenemos a Edmund Husserl. Cosio fue influenciado por la fenomenología de Husserl, ya que este se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia subjetivista. Cosio trató de logró adaptar esta perspectiva para analizar cómo los individuos viven y experimentan el derecho. La idea de la intencionalidad de Husserl es la capacidad de la conciencia para dirigirse hacia objetos como lo consideraba Cosio, ya que éste tenía como los sujetos que perciben y entienden las normas jurídicas. También tenemos a otro filósofo, Martin Heidegger. Este filósofo existencialista basa su concepto en el ser en el mundo. Influyó de gran manera a Cosio, ya que entendía entre el sujeto y el entorno jurídico. También tenemos la noción de Dasein, del ser y el ahí, de Heidegger, que ayudó a Cosio a conceptualizar el sujeto jurídico como un ser que interpreta y da sentido a las normas a través de su existencia. Hans Kelsen, un filósofo ya muy hablado en nuestras clases, se distanció de la teoría pura del derecho de Kelsen, ya que este le proporcionó un marco inicial para pensar críticamente sobre la naturaleza de las normas jurídicas, y Cosio también desarrolló su propia teoría que integraba ambas dimensiones. Algunos de los fundamentos y principios específicos tenemos como la subjetividad o la interacción, la interferencia intersubjetiva de la persona, las normas jurídicas como esquemas del comportamiento, el concepto, el ego. Tenemos que el ego es la parte viviente de la norma jurídica, las dimensiones hermenéuticas, que esto sería que la ecología jurídica incluye una fuerte dimensión hermenéutica, ya que la interpretación de las
normas requiere una considerable perspectiva y una experiencia del ego lo que se aplica. Muchas gracias.